Buenas tardes a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a entrar al estudio de nuestro tema, la personalidad y la esencia. Primeramente, partamos del punto que estos estudios, el enfoque de este tema, corresponde al estudio de la psicología del despertar de la conciencia. Esta psicología del despertar de la conciencia implica que usted se la va a aplicar a sí mismo, que es un estudio de la psicología humana no para emplearla, aplicarla en otro ser humano, sino que directamente para que usted se la aplique, la desarrolle, usted en el estudio sobre sí mismo, emplee esta psicología y poco a poco se vaya descubriendo, se vaya conociendo. Entonces el enfoque es hacia nuestro propio estudio, hacia nuestro propio conocimiento. Desde hace siglos, los maestros iluminados han entregado esta división en dos aspectos muy importantes: la personalidad y la esencia. Entremos entonces al estudio y digamos que cuando un ser humano nacen tres máquinas. La una independiente totalmente de la otra. Estas tres máquinas no tienen nada en común. Estas tres máquinas, cada uno tiene su formación y luego su desarrollo. La primera sería el cuerpo humano. La segunda, la esencia, y la tercera, la personalidad. Como nosotros comprendemos, no depende de nada en absoluto de nosotros, el cuerpo físico con el que nacemos. Nadie de nosotros ha decidido, ha pensado o ha pedido las características de su cuerpo físico, los estados de salud, de vitalidad, sus características básicas, color de la piel. Eso no lo hemos pedido, lo recibimos. Entonces esta máquina, la primera, diríamos, está regida por varios elementos, como la herencia, como las circunstancias en las que vive, la situación geográfica, etcétera, etcétera. Leyes biológicas que nos explican el desarrollo del cuerpo humano. La segunda, la esencia, es esa partícula profunda, como lo dice la palabra. La esencia sería el substratum, lo que destilamos nosotros, por ejemplo, de 1 tonelada de pétalos de rosas. Nosotros lograremos destilar quizás 1 onza de esencia, de perfume de rosas. Asimismo, el ser humano tiene una quinta esencia, la parte profunda, eterna, divina del ser humano. Ese es el segundo elemento, la esencia. Y luego, el tercero, entonces encontramos la personalidad. Esta personalidad va formando, desarrollando en base a las circunstancias, el medio ambiente que rodea a la criatura y que conforme va creciendo, va formando poco a poco cada película que nos rodea, que le llamamos personalidad. Entonces, trabajemos hoy este tema, personalidad y esencia. Bien, la personalidad comienza a formarse desde los primeros días en que nacemos. Todo lo que el niño percibe a través de sus 5 sentidos, todos los elementos que implican la crianza del niño, la formación del niño, van depositándose en él y comienzan a formar esta humana personalidad. Los 5 sentidos, la crianza, la imitación, los ejemplos que recibe de sus padres y también
todas las resistencias que él tiene porque las personas que lo rodean no vean lo que en el fondo es su realidad, lo que él trae. Comienzan a manifestarse desde temprana edad estas resistencias. La personalidad poco a poco va desarrollándose, pero prácticamente en los primeros 3 años de vida de todo bebé, de esta criatura, se manifiesta entonces algo mucho más profundo. En estos primeros años, que no está formada la personalidad, que recién comienza poco a poco a desarrollarse esta fina máscara de personalidad, entonces tiene oportunidad la esencia para manifestarse. La esencia, diríamos, que es esa partícula divina, inmortal, eterna, lo real, lo confiable en el ser humano. Todo bebé vemos que es muy hermoso, que es tan bello, que cuando sonríe ilumina toda la habitación, y cuando nosotros quizás hasta nos acercamos el cuerpo del bebé, hasta tiene un aroma, un olor tan agradable. ¿Por qué? Porque se está expresando esta partícula eseral en forma directa. Y la esencia, diríamos, se expresa a través de sus gustos, las apetencias, sus sentimientos más simples, sus emociones, sus simpatías. Ahí se va expresando la esencia. Durante los primeros 3, 4 años, entonces hay oportunidad para que la esencia crezca, se alimente, se desarrolle, pero realmente es muy poco tiempo. A los 3 o 4 años ya comienza a expresarse la personalidad, comienza a manifestarse la personalidad y entonces la esencia va deteniendo su desarrollo, va expresándose menos, va teniendo menos oportunidad de expresarse y como consecuencia se detiene, se estanca su crecimiento. Decimos entonces que si estudiamos personalidad y esencia, vamos a dividir este proceso en 3 grandes etapas. La primera etapa es esta, cuando la esencia tiene esa oportunidad de expresarse directamente, de recibir todas las influencias de la vida, las impresiones de la vida. Esto lo alimenta, lo fortalece y crece, se desarrolla. 3, 4 añitos. Pero luego comienza a manifestarse gradualmente la personalidad con toda la información, y aquí entra la palabra educación. La educación va cristalizando y va formando la personalidad, y esta personalidad entonces se va expresando progresivamente y en la misma proporción se va deteniendo el desarrollo de la esencia, lo innato, lo nuestro, lo propio, lo que auténticamente somos, nuestra verdad. Dese cuenta entonces que esta primera etapa le vamos a llamar a este periodo tan corto de 3, 4 años en que la esencia se expresa directamente. Ahí la esencia se expresa en forma natural, espontánea, salvaje, ingenua muchas veces, con esa inocencia supina. Ahí tenemos la expresión de la esencia. Bien, conforme el niño entra a la educación formal, el ambiente del hogar, las enseñanzas de los padres, la crianza, todo lo que implica las buenas costumbres, comenzamos a educar al niño, comenzamos a enseñarle ciertas costumbres,
Todo esto ya va cristalizando en la personalidad. Y decimos que a los 7 añitos, a los 7 años, la personalidad del ser humano está definida. En todos sus lineamientos básicos, la personalidad queda definida a los 7 años. Pero lógicamente que la vamos robusteciendo y la vamos desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. A esto le llamamos la segunda etapa. Si el niño es testigo de peleas, de violencia, quizás el padre llega embriagado, bajo efectos del alcohol, se arman escenas de violencia, de agresividad. Quizás también en la época moderna el niño percibe escenas de celos, de resentimientos, peleas, discusiones, grandes crisis de adulterio entre padre y madre. Todo esto va quedando en la personalidad del niño. En la época moderna, diríamos, encontramos que los hogares comparten menos en actividades como la sobremesa, como las conversaciones de familia. Cada uno está en las redes sociales, cada uno de nosotros estamos ahí chateando, la televisión, nuestra película preferida, los niños en sus juegos electrónicos, etc. Decimos entonces que en este ambiente moderno, la personalidad de los niños va creciendo con ciertos vacíos, con ciertas incoherencias, con ciertas contradicciones, conflictos. Y encontramos que la personalidad luego de los jóvenes es a veces un poco, diríamos, violenta, quizás excéntrica, indiferente a la sociedad, a la relación humana, etcétera, etcétera. Son muy importantes los primeros 7 años en la vida de todo ser humano. Y luego ya entra la educación formal, los estudios de la educación básica, los estudios del bachillerato, la universidad, el masterado, las especializaciones, y todo esto va definiendo nuestra personalidad. Desde este punto de vista, entonces, podemos ver 2 elementos. En la esencia, usted encuentra todo lo propio. En la personalidad, usted encuentra todo lo adquirido, lo prestado, lo tomado. La personalidad está formada por todo lo que usted ha aprendido, por todo lo que usted ha estudiado. Y esto no es suyo. Todo lo que usted conoce sobre la historia de su país, la historia universal, todo lo que conoce de álgebra, matemáticas, trigonometría, biología, química, física, informática, todos estos conocimientos son los que van formando nuestra personalidad. Entre más educación tiene usted, entre más ilustrado sea usted, su personalidad será más fuerte, su personalidad será más equilibrada. Diríamos que la educación nos ayuda para formar una robusta personalidad, una fuerte personalidad, que requiere que también sea una personalidad sana, equilibrada. Hablamos entonces que en la personalidad está lo que no es suyo. Muchos de los elementos tomados, adquiridos, prestados, o quizás usted diría robados del medio. Todo esto conforma nuestra personalidad. Esta nos ayuda, es necesaria. Esta segunda etapa que mencionamos acá tiene como objetivo desarrollar, formar una personalidad fuerte, rica, sana, equilibrada. Este es el objetivo de la segunda etapa. Debemos de recordar que el eje del cuerpo físico
es el centro motor. El eje de la esencia es el centro emocional. Y el eje de la personalidad es el centro intelectual. Porque como hemos dicho, y a temor de ser muy repetitivo, la personalidad está conformada por todos nuestros aprendizajes, por toda nuestra educación, por toda la instrucción. A mayor ilustración implica que su personalidad es más fuerte. Pero resulta que la esencia deja de crecer porque la personalidad va siendo como una gruesa corteza que va cubriendo la esencia. La personalidad va cubriendo la esencia y no permite que ésta se desarrolle, ya que todas las impresiones y las influencias de la vida llegan primero a la personalidad y no penetran y permite que lleguen hasta la esencia. Para nosotros, usted diría que la palabra personalidad tiene un origen griego y luego pasa al latín como personare, que quiere decir máscara. La personalidad es como una máscara con la cual nosotros nos interrelacionamos en la sociedad. Esta máscara es lo más externo que tenemos. Habíamos estudiado en otros temas que hablábamos del mundo exterior, de la piel para afuera. Pero esta tarde estudiemos este nuevo principio que nos rodea aquí alrededor de nosotros y que esta es la parte más externa de nosotros, la personalidad. Cuando usted entra a una sala, cuando usted saluda y conoce a nuevas personas, lo primero que reciben de usted es su personalidad. Y lo primero que usted siente, percibe, le impresiona de una persona es su personalidad. Esta personalidad está conformada por una energía muy particular que pertenece a la cuarta dimensión y la personalidad está regida por 48 leyes. La personalidad es uno de los elementos que nosotros vamos desarrollando, formando y que necesitamos a lo largo de toda nuestra vida, pero también tiene su fin, termina con el cuerpo físico. La personalidad que usted utiliza ahora le es útil para usted tener éxito en la vida, para usted manejar razonablemente sus asuntos profesionales, económicos, familiares, de pareja, en todos los ámbitos de su vida natural. La personalidad va llenando esa expresión, va realizando la interrelación con los seres humanos. Entonces la personalidad tiene una función importante en la vida. Pero desde el punto de vista trascendental, cuando usted va llegando y desarrollando su vida, teniendo éxito en esta segunda etapa, y usted llega a un momento en que ha logrado sus objetivos profesionales, en sus negocios, en el trabajo, en su ocupación, con la familia, etcétera, a nivel social, a nivel político, etcétera. Pero comienza usted en esta segunda etapa a sentir que debe haber algo más. Comienza usted a sentir como un vacío existencial, un aburrimiento, como una apatía, a pesar de lo bien que le van las cosas, a pesar de lo bien que usted va en su vida económica, familiar, profesional. Ese es el síntoma que usted necesita entrar a la tercera etapa. La tercera etapa es lo siguiente: cuando nosotros llegamos a un punto en que nuestra personalidad se ha desarrollado, es una personalidad fuerte, sana,
es una personalidad en la cual madura, equilibrada, y usted comienza a sentir ese vacío existencial, esa falta de significado en la vida, esa falta de trascendencia, y usted siente esa necesidad, usted siente esa sed interior de crecimiento interior, pero usted ha logrado ya sus metas, sus objetivos, usted va logrando esos objetivos. Ese es el momento para usted entrar a la tercera etapa. La tercera etapa es entonces aquella donde usted necesita de nuevo darle la oportunidad a que la esencia continúe su crecimiento, a que la esencia continúe el crecimiento que detuvo allá a la edad de 3 o 4 años. ¿Y cómo lo va a hacer ahora? Pues precisamente las enseñanzas profundas de todas las grandes religiones, las enseñanzas de la psicología del despertar de la conciencia, nos llevan a esta tercera etapa, en la cual la personalidad ya formada, madura, equilibrada, tiene que ponerse al servicio de la esencia. En que la personalidad ya desarrollada tiene que alinearse al desarrollo de la esencia. ¿Y cómo lo logra usted? Pues lo logra a través de ciertas prácticas, a través del método, del sistema en la cual la personalidad, con todos sus conocimientos, los va transmitiendo, los va interiorizando a la esencia. Nosotros decimos que la personalidad entonces debe aprender a hacerse pasiva y la esencia va entrando en actividad. Se pasa a una etapa en que la esencia trabaja activamente, tiene la polaridad activa y la personalidad comienza a hacerse cada vez más pasiva. Esta tercera etapa nos da la posibilidad de continuar ese crecimiento interior, ese desarrollo interior. Pero antes usted tiene que darse cuenta que la personalidad es como una concha, es como una gruesa concha que no permite que las influencias de la vida, que las impresiones de la vida penetren hasta la esencia. Por esta razón, detuvo su crecimiento durante la segunda etapa. Y la personalidad comienza a recibir las influencias de la vida, comienza a recibir todas las impresiones de la vida, pero ella reacciona compulsivamente. Ella reacciona mecánicamente, estereotipadamente. Es así entonces como usted puede descubrir a través de la observación, a través de estudiarse, de observarse, de conocerse, que su personalidad contiene lo más mecánico, lo más automático que usted tiene está en su personalidad. Si usted quiere comenzar a descubrir cómo es su personalidad, dése cuenta entonces de qué es lo más mecánico en su vida. Cuando usted vive en automático, ahí se expresa la personalidad. Cuando usted hace las cosas porque lo reconozcan, cuando usted hace las cosas por impresionar a los demás, cuando usted hace las cosas por ganar una posición, por recibir reconocimientos, por recibir méritos, por recibir agradecimientos. Quizás también cuando usted está solo y no lo está viendo nadie, lo que usted hace, lo hace desde la personalidad. La personalidad también actúa por temor a ser desenmascarado, por temor
a perder esa buena reputación, por temor a perder la respetabilidad que le tienen todos sus conocidos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros en sus deportes, etcétera. Todo lo que usted hace desde el temor a ser descubierto, desenmascarado, por perder su respetabilidad, todo eso viene desde su personalidad. Vamos conociendo entonces que la personalidad también actúa para ganar elogios, alabanzas, agradecimientos. Reconozcamos entonces cuando nos movemos desde esa motivación. Todo esto implica el accionar de nuestra personalidad. También podemos decir que en la personalidad, en esta segunda etapa, encontramos nosotros que ella es útil, es necesaria para la convivencia humana, cumple su función y es necesario que nosotros trabajemos desarrollando la personalidad para luego poder pasar a la tercera etapa. Por ejemplo, también podríamos mencionar que hay casos muy particulares en los que la esencia de la primera etapa puede continuar desarrollándose, puede continuar creciendo, pero generalmente es en personas que viven en el seno de la naturaleza, que comparten mucho con la naturaleza, que llevan una vida difícil, de mucha lucha, de mucho esfuerzo, que enfrentan constantemente peligros. Entonces estas personas desarrollan más la esencia, pero desafortunadamente no reciben la educación, la ilustración, la cultura, y entonces la personalidad se queda sin el desarrollo. Son muy pocas las personas en las que encontraríamos una esencia más desarrollada que la personalidad. Pero aún ahí, en estos casos, no podríamos hablar que se puede pasar a la tercera etapa porque se necesita de una personalidad bien desarrollada para luego ponerla al servicio de la esencia para que continúe su crecimiento profundo, amplio. Es así como podemos encontrar estos fenómenos. Allá en el Oriente, a través de ciertas prácticas, a través de ciertos ejercicios o experimentos, podríamos decir, es posible separar la personalidad de la esencia. Pero en estos experimentos, a través de estas prácticas, podríamos encontrar que en una persona como nosotros, común y corriente, entonces la personalidad está bien cultivada, bien desarrollada, con toda la educación primaria, secundaria, universitaria, masterados, estudios de especialización, cursos, etcétera. Encontramos una personalidad bien desarrollada. Quizás propone ideas trascendentes, quizás habla con pomposidad, quizás se expresa a través de grandes principios filosóficos, etc. Pero cuando separamos a la esencia, encontramos que en la esencia hay algo simple, muy natural, espontáneo, primitivo, subdesarrollada completamente. Y lo único que esta esencia puede expresar son instintos muy simples, emociones muy sencillas, gustos, algo que le disgusta, no le gusta el frío, le gusta el calor, quiere tomarse un helado, necesita salir al sol, quiere hacer un poco de ejercicio físico o quizás simplemente descansa. Al separar estos dos elementos nos encontramos con la sorpresa
con que grandes intelectuales únicamente son personalidad, pero la esencia ha quedado subdesarrollada, ha quedado completamente, diría yo, estancada en un crecimiento incipiente. Ahí puede usted ver que mucha gente, muchos intelectuales, mucha gente muy ilustrada no tiene nada propio. Todo está en la personalidad, en lo adquirido, en lo prestado, en lo que hemos tomado de los demás, en lo que hemos robado del medio. Y que de lo propio, lo innato, lo nuestro, hay muy poco, muy escaso. Esa es, diríamos, la realidad de la mayoría de nosotros. Resulta que de tanto usar esta máscara, de tanto usar este abrigo, nosotros nos hemos olvidado quiénes somos. Y lo que nosotros somos auténticamente es la esencia, lo verídico en nosotros, lo real, lo confiable, lo propio, lo eterno, lo inmortal, está en la esencia. Y todo lo adquirido, lo prestado, Bien, utilicemos este diagrama. Ustedes ven aquí el círculo y el centro, este punto de centro. Encontramos aquí la situación nuestra. El círculo sería lo más externo a nosotros, dijimos, la personalidad. Este círculo implica que desde ahí hacemos contacto con todo lo que nos rodea, nuestras relaciones personales, etc. Pero nos movemos solo en la periferia. El centro sería la esencia, eterna, innata, lo inmortal, lo que dura en nosotros. La personalidad, lo exterior, este círculo, implica que todo lo que usted ha aprendido, todo lo que usted ha estudiado, forma la personalidad como una concha, dijimos, como una fuerte corteza, pero también tiene la función de que en automático ella se toma abusivamente la atribución de responder, pero no responde conscientemente, sino que más bien diríamos es una reacción compulsiva. De esto deducimos que cuando usted recibe algo que no le gusta, que le molesta, las circunstancias comunes y corrientes de la vida, usted responde desde la personalidad, pero responde de una manera estereotipada, de una manera compulsiva, en automático. Entonces, no sería una respuesta, sino que más bien es una reacción compulsiva. Esta secretaria, nuestra personalidad, entonces se ha tomado abusivamente la autoridad y no espera que el jefe, el centro, sea el que responda, actúe, decida. Esa es la situación de nuestra vida. Nuestra vida común y corriente para nosotros es que la maneja la personalidad. Desde esa inconsciencia que ya estudiamos, ahora avanzamos y conocemos que esa inconsciencia se manifiesta desde la personalidad. Es la personalidad la que va desarrollando, desenvolviendo nuestra vida a través de reacciones mecánicas, estereotipadas, compulsivas, automáticas. Esas son las palabras que usted tiene que reconocer como manifestación de la personalidad. En la tercera etapa que nos corresponde entrar, es entonces cuando usted comienza a autoobservar su personalidad, comienza a ponerle atención a las manifestaciones estas de la personalidad y a través
de la respiración profunda, a través de la autoobservación, a través de la práctica continua de la meditación, la personalidad se va haciendo pasiva. Y al hacer la personalidad pasiva, esto implica que las influencias de la vida, que las impresiones de la vida penetran este círculo y llegan hasta el centro, hasta la esencia. Y la esencia aquí se toma su tiempo, la esencia aquí con creatividad, con sabiduría, responde. Y esta respuesta entonces es sabia, es justa, es apropiada para las circunstancias. Y esta respuesta es lo que llamamos conciencia. La conciencia es la expresión de la esencia. La conciencia es la manifestación de la esencia de esta partícula divina, eterna, que usted tiene. Darle oportunidad a que se exprese su esencia es el trabajo. Todas las enseñanzas de las grandes religiones y de los evangelios crísticos, por ejemplo, tienen esa idea, que es la idea sobre la tercera etapa, sobre el trabajo que tenemos que realizar. Ese trabajo de que usted, como decía Jesús, no lave el plato solo por fuera, sino que lave el plato por dentro. Eso implica el trabajo de que usted no se quede en la personalidad, sino que se quede, que entre, que penetre al centro. Otro ejemplo que podríamos poner es que la esencia es como la joya de oro, es como la pepa de oro que usted tiene. Pero quizás este anillo o esta pepa de oro, esta pepita de oro, se le cae a usted entre el fango, se le cae entre el lodo, se le cae entre el estiércol, y usted la recoge, y cuando recoge la pepa y la pone en su mano, puede ser que entre un amigo y le diga, oye, ¿qué tienes ahí en la mano? Tienes un poco de lodo, un poco de estiércol. Pero usted sabe muy bien que adentro está una pepita de oro. Usted tiene que lavarla, limpiarla, y ahí queda con todo su resplandor y belleza la esencia, la pepita de oro. Esa es nuestra situación actual. Esa es precisamente la tercera etapa en la que usted tiene que hacer ese trabajo interior de que se pueda manifestar esa parte profunda y exterior. Repitamos entonces cómo. Primeramente, que la personalidad se alinee a la esencia. Esto quiere decir que su esencia está buscando tales objetivos de trascendencia. Si usted desde la esencia siente el impulso espiritual, esos grandes anhelos de búsqueda de trascendencia, si usted siente esa sed de crecimiento interior, de hacer las cosas bien hechas, de querer crecer interiormente, entonces la personalidad tiene que alinearse hacia esos objetivos. Pero si la personalidad está buscando otras cosas, como por ejemplo búsqueda de poder, búsqueda de prestigio, búsqueda de respetabilidad, búsqueda de éxito a como sea en la vida externa y mecánica, entonces lógicamente que ahí usted entenderá lo que significa alinear la personalidad a la esencia. El otro punto es que la personalidad se torne pasiva y la esencia se torne activa. Para esto tenemos las prácticas, para esto tenemos cierta enseñanza que usted con meditación, que usted a través de ejercicios de recordación íntima, de ubicarse en el aquí y ahora, usted pueda darle oportunidad a que se exprese su esencia. También implica de que la personalidad se vuelva dúctil, la personalidad se vuelva permeable, de tal manera que las impresiones de la vida penetren
lleguen hasta el centro y ésta comience a recibir alimento, crezca, se desarrolle y desde la esencia, usted pueda responder con sabiduría, pueda responder con equilibrio, pueda responder con creatividad desde su esencia. También implica que en la segunda etapa, usted desarrolló una buena personalidad, una fuerte personalidad, una rica personalidad. Ahora es el momento en que todo esto, la personalidad lo transmita a la esencia. Que la personalidad logre hacer la transmisión de todos estos conocimientos, dones, talentos, hasta su esencia. Y aquí, poco a poco, se van haciendo permanentes. Aquí, poco a poco, quedan ya desarrollados completamente. Pongamos un ejemplo. Usted, gracias a una buena educación, usted, gracias a una buena formación, en su vida se maneja con honestidad. Pero este valor de sinceridad y de honestidad, usted tiene que incorporarlo bien al fondo, que llegue hasta su esencia, a través de la práctica a lo largo de años y años de honestidad, de sinceridad, de realmente serle fiel a la verdad. Usted va haciendo que esta virtud penetre y llegue a su esencia. La esencia entonces lo expresará y sabrá con las palabras indicadas, en el momento preciso, a las personas que corresponden. Será con ellas indicada, será con ellas sincera, honesta, pero con todo el conocimiento desde la esencia. Cada uno de los valores, cada uno de los dones, de los talentos que usted a través de su educación, de su formación, va cultivando, va desarrollando, deben de ser transmitidos hasta la esencia. Este es el trabajo de la tercera etapa. También hablamos de que la esencia entonces aprende de la personalidad. En esta tercera etapa, la esencia se nutre con todos los aprendizajes que primeramente ha asimilado la personalidad y ahora lo transmite a la esencia. Entonces decimos que la esencia aprende de la personalidad. Cada uno de nosotros, a través de su proceso de vida, va creando esta rica personalidad. Pero en la tercera etapa, la personalidad debe de alimentar a la esencia. Pongamos ejemplos. Vamos a imaginar una semilla. Usted conoce, por ejemplo, una nuez que tiene una cáscara dura. Pero si la semilla va a germinar, entonces todos los nutrientes que necesita para que se desarrolle están ahí, en la cáscara. Por ejemplo, un huevo. Usted ve que del huevo sale un pollito, pero el pollo se va formando y este pollo que se va incubando, desarrollando allá adentro, tiene que tener los nutrientes para irse formando. Hasta tal grado que cuando el pollo rompe el huevo y sale, ya sale completo. Como un pollo, como un pollito. Entonces, ¿qué diríamos? Así es la personalidad. La personalidad tiene todos los nutrientes para que luego los transmita a la esencia y la esencia se desarrolle, crezca, gracias a la personalidad. Estas son las tres etapas que debemos de comprender muy bien. Usted tiene una idea entonces que necesita en la segunda etapa formar una personalidad fuerte, rica, profunda, plena, equilibrada, sana, para que sirva en la tercera etapa y esta esencia pueda desarrollarse. Cuando la esencia se desarrolla completamente,
se expresa como conciencia. Y cuando esta conciencia crece, entonces hablamos de un maestro iluminado. Pero ¿de dónde ha sacado todos sus valores? Necesita ese equilibrio entre esencia y personalidad. La esencia se expresa como conciencia, pero imagínese, en las circunstancias de nosotros los comunes y corrientes, la esencia está enfrascada, embotellada dentro del ego. Un 97% de la esencia está enfrascada en el ego. Y únicamente tenemos libre un 3%, que es la conciencia que está libre y que la hemos estudiado en otra de estas clases, en otro de estos temas. Entonces, la esencia como principio divino está enfrascado en el ego en un 97%. Y con la esencia libre de un 3% es que nos expresamos como conciencia en la toma de decisiones, en lo que elegimos, en lo que decidimos, en lo que preferimos. Cada uno de nuestros actos demuestra este grado de esencia libre en nuestras vidas. En esta tercera etapa, usted va a encontrar entonces las enseñanzas, como por ejemplo, entenderíamos mejor y con profundidad la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo allá, llegó un momento en que estaba comiendo cáscaras. El hijo pródigo estaba allá, quizás en el mundo que le gustaba del libertinaje, etcétera, pero llegó un momento en que se cansó y vuelve de regreso al Padre. Es decir, que entramos a la tercera etapa en que volvemos a lo nuestro, lo eterno, lo divino, para que podamos desarrollarlo. Entonces, repasemos estas tres etapas. La primera etapa es durante los primeros 3, 4 años del infante, en que la esencia tiene la oportunidad de expresarse directamente, en que la esencia recibe de la vida las influencias, las impresiones. Y en esta primera etapa, la esencia fluye en nosotros como amor, ternura, afecto, fluye como voluntad. El niño entonces es natural, espontáneo, salvaje, ingenuo, con esa inocencia supina, con esa capacidad de asombro. Esta es la primera etapa. La segunda etapa es larga, porque implica toda la formación de esta rica personalidad. Todos los largos años de crianza, formación, educación, especialización, etc. Y dése cuenta que puede ser que solo lleguemos hasta allí. Para la vida mecánica no necesitamos más. Para la vida externa, mecánica, común y corriente, diríamos que podemos tener éxito económico, social, político, alcanzar autoridad, alcanzar poder, lograr formar nuestro matrimonio, nuestra familia, ser un hombre apreciado, respetable, que gana menciones, méritos, honores, reconocimiento, etc. Esta es la segunda etapa. Pero cuando usted comienza a sentirse un poco hastiado, cuando comienza a sentir una falta de significación en su vida, cuando comienza a sentir un vacío, un aburrimiento, un vacío existencial, es porque está necesitando llegar a la tercera etapa. La búsqueda de trascendencia, la búsqueda de significado para su vida, la búsqueda de lo profundo, lo interior, lo trascendental. Esa es la tercera etapa.
Entonces, decimos que en esta segunda etapa somos muy ricos en personalidad y pobres en esencia. Como usted puede darse cuenta, entonces a lo largo de la educación nos convertimos en seres muy educados, sobreeducados, muy ilustrados, conocemos de todo con relación al mundo externo, realmente nos movemos con un buen lenguaje, una buena comunicación, nos movemos muy apropiadamente, con una conducta, con un comportamiento social apropiado, etcétera, etcétera. Vemos que somos ricos entonces en la personalidad y pobres en la esencia. De ahí viene esa parábola de Jesús el Cristo, cuando en varias ocasiones menciona y dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Por supuesto, estando en esas condiciones, es muy entendible. También encontramos otro pasaje en los evangelios crísticos donde llega un joven y le pregunta qué más le toca hacer, porque ya ha hecho mucho espiritualmente. Y Jesús le dice, bueno, deshazte de toda tu riqueza y entregas a los pobres. Esto hace alusión a la tercera etapa, a entrar a la tercera etapa, a ese trabajo en que la personalidad tiene que ponerse al servicio de la esencia. Ahora lo ve usted con claridad. Pero este trabajo solo se puede lograr a través de autoimpulso, que usted sienta por sí mismo ese autoimpulso que viene desde la esencia misma. La esencia solo puede desarrollarse por autoimpulso, por comprensión, que usted comprenda su situación de vida, que usted comprenda esos sentimientos, ese sentimiento de vacío existencial, de falta de trascendencia. Y además de eso, por el trabajo sobre sí mismo. No podemos entrar a la tercera etapa si no es a través del trabajo psicológico sobre sí mismo, del trabajo del despertar de la conciencia, a través de esfuerzos, de superesfuerzos, trabajos conscientes, trabajos voluntarios. Precisamente ahí vamos entrando a esta tercera etapa, a ese tercer desarrollo. El trabajo comienza entonces desde la personalidad, como usted se da cuenta. Para acrecentar a nuestra esencia, para desarrollar a nuestra esencia, comenzamos a trabajar desde la personalidad, haciéndola pasiva para que la esencia se convierta en activa. La personalidad siempre nos da muchas veces un falso enfoque. Por ejemplo, usted conoce la frase de ignorantes ilustrados. Ignorantes ilustrados quiere decir que tenemos mucha ilustración en la personalidad, que conocemos mucho sobre el mundo que nos rodea, lo exterior, pero nos ignoramos a sí mismos, pero no tenemos conocimiento propio, porque la esencia está subdesarrollada. A eso hace alusión esta frase, ignorante ilustrado. Para salir de este estado de ignorante ilustrado, tenemos que pasar a esta tercera etapa. En esta tercera etapa, usted encontraría también otro ejemplo. Imaginemos el pan. El pan está hecho de harina, de agua y fuego. 3 elementos. Un pan simple. Bien, igual diríamos de nosotros que el ser humano, para que sea un ser humano completo, debe estar formado
de personalidad y esencia. Pero si la esencia está subdesarrollado, entonces no llenamos los elementos para ser realmente un ser humano completo, desarrollado. Ese fuego interior nos falta, esa esencia desarrollada. Si una persona tiene solo harina, no puede hacer pan. Si una persona tiene solo agua, tampoco podría hablar de tener pan. Si una persona tiene solo fuego, tampoco podríamos hablar de que podemos tener pan. Entonces usted tiene cuerpo, esencia y personalidad. Pero los tres elementos deben de desarrollarse. Así como cuidamos el cuerpo, primer elemento, lo cultivamos, lo mantenemos sano a través de la alimentación, del movimiento. Asimismo, cultivamos la personalidad a través de la educación. Ahora le toca entrar a la tercera etapa, a cultivar, a desarrollar su esencia, lo suyo, lo propio. Dese cuenta que en la personalidad las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, si a los 25 años su hijo, su hermano, va y se muda y se traslada a vivir en Europa, en Francia, en España o en Italia, va como ecuatoriano, va con la personalidad de latinoamericano, pero luego vive allá 20 años y después de 20 años regresa, usted diría que ha cambiado su personalidad, que ha asimilado mucho de la cultura europea, de los hábitos, las costumbres, la forma de expresarse, de comunicarse, etcétera. Habla ahora 3 idiomas, viene con otra personalidad distinta. Entonces, hablamos que la personalidad puede modificarse, alterarse, cambiarse, cultivarse y finalmente se pierde. Mientras que la esencia es lo duradero, lo propio, lo que usted logra interiorizar a la esencia, lo que usted logra cultivar desde la esencia, eso permanece. Permanece a lo largo del tiempo y del espacio. Es su crecimiento vertical, es su crecimiento interior, su desarrollo interior, lo que usted auténticamente es. Lo que usted verídicamente es. Hablamos entonces que un hombre que se cultiva desde lo interior deja de ser una imitación. Porque usted desde la personalidad diríamos que es un ser humano artificial. Es un hombre por imitación. Y somos la imitación de un hombre bueno. Pero realmente en el fondo todavía nos falta ser auténticamente un hombre bueno. Dejar de ser una imitación y ser auténticamente desde el fondo, desde la esencia, ser un buen hombre. Recuerde otro ejemplo muy bonito que usted me ve acá. Imagine que tengo también un abrigo de invierno y primeramente para que usted llegue a conocerme como soy, tendría que quitarme el abrigo, luego el saco, la corbata, luego la camisa, la camisetilla y ahí el médico podría auscultarme, curarme una herida, hacerme ciertos exámenes ya directamente sobre mi cuerpo. De la misma manera, psicológicamente hablando, vamos a estudiar las diferentes estructuras que nos conforman, las diferentes estructuras psicológicas que nos componen. Y hoy hablamos entonces de quitarnos el abrigo, la personalidad, para luego ir conociendo el ego, para luego ir conociendo otros funcionalismos y usted llegue realmente
a conocerse en lo más profundo e interno. Nuestra realidad auténtica está aquí, en el centro, en la esencia. Cuando hablamos de estas capas psicológicas, usted también puede imaginar una cebolla. Usted a una cebolla le quita una capa, le quita la siguiente, y por fin llega usted al núcleo, a la esencia. De esta manera vamos a estudiarnos, vamos a tratar de conocernos, porque esta división de estos dos principios de personalidad y esencia rigen muchas de nuestras funciones. Al inicio pareciera muy teórica esta división, pero conforme usted avance en autoobservarse, conforme usted avance en su meditación, usted va a ir dándose cuenta de lo que viene de la personalidad y de lo que viene en usted desde su esencia. Recuerde, de la personalidad vienen las reacciones más mecánicas, automáticas, compulsivas. Cuando vivimos en modo automático, usted diría que estamos viviendo desde la personalidad, desde la máscara. Queremos que usted viva desde lo que es, desde su profundidad, desde la parte más íntima y real, como es su esencia. Hay otro ejemplo también que me gusta, muy interesante. ¿Se recuerda usted en la antigüedad? No hace mucho, pero creo que ahora ya no se vive tanto. Existían los bailes de carnaval o los bailes de Año Nuevo y asistíamos cada uno con un disfraz y con una máscara. Todos llegábamos bien disfrazados y luego disfrutábamos de las fiestas con estos lindos disfraces, con esas lindas máscaras. Disfrutábamos del baile, de la música. Pero qué interesante que a las 12 de la noche se apagaba la luz, se detenía la música por un momento y cada uno tenía que sacarse la máscara y nos dábamos cuenta quién estaba detrás de cada uno de los disfraces tan elegantes. Recuerde usted que igual va a pasar en nuestra vida. Va a llegar un momento en que tenemos que quitarnos la máscara. Esta máscara es la personalidad y va a quedar la esencia. Ojalá que esta esencia no esté tan subdesarrollada, tan incipiente, tan infantil, tan inmadura. Cada uno de nosotros debe cultivar lo eterno, lo duradero, y la parte eterna, divina, profunda en nosotros es esta, la esencia. Pero esta sociedad en la actualidad requiere de autómatas. Esta cultura, esta civilización actual requiere de autómatas, entonces nos hemos dedicado solo al desarrollo de la personalidad. Y quizás llegamos hasta el fin de nuestros días únicamente enfocándonos, viviendo nuestras situaciones desde la personalidad. Los síntomas, les repito, para cuando usted necesite buscar profundidad, los síntomas para que usted se acerque a estos estudios, a estas escuelas, porque para entrar a esta tercera etapa de desarrollo, usted necesita de una escuela. Usted necesita de la disciplina de una escuela. Usted necesita de la presión de una escuela para que con el método, con el sistema, con las prácticas, usted entonces supere esa etapa de hastío, de aburrimiento, de vacío, que puede sentir con frecuencia cuando ya ha logrado un buen nivel de éxito, de convertirse en un buen dueño de casa, de convertirse en un ciudadano respetable, honorable, con fortuna, con propiedades,
con una linda familia. Cuando usted ya alcanza todo eso, entonces usted se pregunta, ¿y ahora qué más? ¿Y ahora qué viene? Y usted siente esa necesidad, siente esa sed, ese anhelo de crecimiento, pero ya ha logrado lo externo. Ese es el momento para que usted busque una escuela, para que usted busque un conocimiento, para que usted realmente entre en esta tercera etapa y logre el desarrollo de su esencia. Terminemos diciendo que en la esencia están todas sus potencialidades. Esta tercera etapa no es obligatoria para la naturaleza. No la exige la vida para que usted tenga éxito. Es una etapa muy voluntaria. Es una etapa que es un lujo para muchas personas que sienten esos grandes anhelos de trascendencia, de búsqueda de trascendencia. Hay dos tipos de educación. La primera educación corresponde a la segunda etapa, a la etapa de formación de la personalidad, de robustecerla, de desarrollarla al máximo, diríamos. Una personalidad fuerte, rica, sana. Pero cuando usted quiere entrar a la tercera etapa, necesita una segunda educación. Esta segunda educación es la que da estas escuelas. Esta escuela de enseñanza del despertar de la conciencia precisamente es para impartir esta segunda educación. Lo felicitamos a usted por tener una muy buena primera educación y lo motivamos para que usted se interese, busque esta segunda educación. Finalmente, diríamos que queremos nuestro desarrollo desde lo más profundo y ese desarrollo de la esencia tiene un método que queremos presentarle. Dejamos hasta acá nuestro tema y agradecemos su atención. Buenas tardes.